Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 11 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, ya en su profundización de la previa que acontecía hace un breve espacio-tiempo, energéticamente conectados, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, y que nos permite ir estando cada vez más cerca, Dios mediante, de un mes para estar celebrando Pentecostés, pero no para que te acostés, sino para que te levantes y andes. Dicho en otro lenguaje, levántate, anda y ponte al servicio de Dios Padre Creador para crear con Él, del Dios, su Hijo unigénito, Jesucristo Salvador, para transformar con Él nuestro propio ser siendo, por su infinito poder, su infinita sabiduría y su infinita presencia, y por el Espíritu Santo Paráclito, que en ese discernimiento nos permita siempre avanzar con la certeza de que se nace, se crece y se permanece en el amor de Dios, la misericordia y la justicia en su orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que es un ciclo interminable. El amante, el Padre Creador, el amado Jesús, su Hijo unigénito, y el amor, el Espíritu Santo. Siempre es lo que nos recuerda hoy el evangelista San Juan en el capítulo 15, de creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, en el amor, por el amor y para compartir amor. Y ello todo es la verdadera plenitud, que es esa libertad en Dios para hacer su voluntad, para dar gracias a Dios, Padre, por la vida y sobre todo para hacer una ofrenda de amor permanente por la humanidad, por la salvación de las almas, encauzando en Cristo como puente entre la humanidad y la divinidad, ofrecido en sacrificio, en cruz, llevándonos a cumplir nuestros compromisos de pobreza, humildad y obediencia, que es la manera de ser fiel, ser casto, ser digno de llevar esa gotita de divinidad en nuestro corazón. Asimismo nos lo recuerda en Hechos de los Apóstoles, en primer lugar Pedro, como ya se venía meditando en la palabra de Dios ayer, cuando se tratan de unir pueblos y naciones de creencias distintas, es decir, prácticas, costumbres y tradiciones que entran a chocar con unos principios, con unas bases, con unos fundamentos de una fe, que si es el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén que estaba bajo el mando de Pedro, apóstol, primado como elegido por Dios para ser fundador de la iglesia en la tierra y llevar sobre ello el mando de todos los obispos, de todos los hermanos consagrados, presbíteros y de todos los laicos comprometidos, diáconos, como se fue conformando la iglesia cristiana en un principio, quienes administran la sangre preciosa de Cristo, como dice Fray Nelson Medina en Santa Catalina de Siena y San Juan de Ávila, que ayer se conmemoraba el día en España fundamentalmente, y patrono de las diócesis, de los hermanos consagrados, diocesanos, y que igual
es la orden de los dominicos que ha mantenido unida a la Iglesia en una perspectiva de un orden, pero todas ellas juntas, todas esas ministerios, misiones y carismas han de estar en plena armonía, porque como Santiago mismo levantándose a ahondar en el discurso de Pedro, que es por gracia del Espíritu Santo, que se mueve la fe, que se mueve la esperanza, que se mueve la confianza en Dios, que se mueve toda persona, que se mueve todo grupo, que se mueve toda sociedad humana a cumplir la voluntad de Dios, es por ello, no por mérito propio, no por seguir un ritual, no por estar cumpliendo una ley humana al estilo del mundo para habitar un territorio, sometiendo al hermano, sometiendo las criaturas, sometiendo a otros. El Salmo 96, conforme también lo hacía Santiago en su momento, proclamar las maravillas del Señor en todas las naciones. Santiago Apóstol, uno de los hermanos del fuego, Boanerges, Santiago y Juan, en su momento fue el que empieza la evangelización para Iberoamérica, salir de España a estas regiones de América, y en gracias a Dios en buena medida por esa traducción de la Sagrada Escritura, del griego al latín, permite que se vaya conformando Latinoamérica en torno a una lectura desde Dios, de los gobiernos, de las economías, de los desarrollos sociales. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, como ya se decía, la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, y van llegando también las guacharacas, como nuestro hermano Francisco de Asís. Las vamos a poner en gracia de Dios con el Espíritu Santo también a hacer meditación de la palabra de Dios, para que adoren todas las criaturas al Señor, como dice el Salmo. Sea entonces la bendición de Dios que nos permita en esa Sagrada Familia hacer una correcta lectura de la palabra. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, entre los versículos 17 y 21, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que les aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos
escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura. Después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David, sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 96 en alabanza nos unimos diciendo con fervor: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Es una canción nueva al Señor. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y belleza en su santuario. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece, entren a sus atrios con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario, que todo el mundo tiemble delante de Él, digan a las naciones: el Señor es Rey, Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad, que se alegren los cielos y la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, entre los versículos 9 y 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo
y su alegría sea completa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, así como Jesús vino a darle plenitud a la ley mosaica, también vino a darle plenitud al alma, libertad en Dios para creer, en Dios para creerle a Dios y para crear con Dios. No obstante existir inhabitando en el corazón humano, por gracia de Dios, esa sagrada familia, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, siempre son vinculantes, esas tres personas, y no es para discrepar en quién o cuál tiene la razón, en quién o cuál ha establecido la gracia en la criatura y en quién o cuál ha dado como regalo gratuitamente, valga la redundancia, en la libertad de Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, el amor, la misericordia y la justicia divina. No obstante, en la historia sagrada se narra desde los antiguos patriarcas, profetas, sacerdotes, que era en Moisés visto como el máximo profeta, que tenían en su momento para tener allí por revelación de Dios con ese trato de amistad directo entre la criatura con el Creador, pero no cualquier criatura, sino a la que Él ha elegido. A todos desde antes de la creación, todas almas nos ha dado un carisma, unos dones, gracias y talentos propios para hacer su voluntad, escribir su historia de vida en cada ser siendo testimonio, y a eso nos convoca la palabra de Dios hoy. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios es ser testimonio de ese camino de vida eterna, dándole plenitud a la vida. Y es punto de partida la felicidad, que por su mismo es la paz interior y es la libertad en Dios para creer, que uno podría decir que por la fe, como decía nuestro hermano Pablo, entra por el oído, permite llegar al corazón y sembrar allí la semilla. Como se meditaba en gracia de Dios en la palabra estos días previos, la siembra, la cosecha y el fruto son procesos de un continuum que hay que tratar de que sean en un segundo de vida, en un soplo, como es el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y eso es de ipso facto, eso es de repente, eso es ya. Pero a veces creemos que como la vida eterna está muy lejos, tenemos toda una eternidad para hacer las cosas y que por tanto Dios puede esperar, mientras tanto vamos dándole libelo o le vamos dando un libertinaje, una falsa libertad al ego, a ese sentir, pensar y actuar de forma desordenada, sin un Dios, sin una ley, sin un mandato. Y eso lleva a un caos. Miles de millones de seres, no es sino que nos pongamos a pensar, seres amados, donde cada quien quiere imponer su razón. En el silencio, cuando alguien irrumpe, una criatura que nace con un llanto, ya llama la atención, es un ser que llega. En el instinto animal, ¿es un ser para amar o es un ser para competir? ¿Es un ser para coadyuvar en su historia de vida o es un ser para destruir su vida? Es un ser que viene a aportar a ese pretendido desarrollo, a ese pretendido progreso, a ese pretendido avance, o por el contrario viene a competir y nos viene a quitar oportunidad. En la ley de Dios, que ha sido el amor, la misericordia y la justicia divina, es providencia del Padre Creador. Es prosperidad para todos, todos, todos.
y es generosidad en su aporte. Han dicho muchos escritores, inspirados por el Espíritu Santo, de la familia sagrada, del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo actuando siempre allí, colocando en su corazón la gracia del discernimiento, la sabiduría divina sobre el conocimiento humano para comprender que el que ya ha caminado mucho, que se tiene, como se dice, mucha experiencia, mucho recorrido en su vida y ha tratado de avanzar en esa plenitud que la da solo la palabra de Dios, el ponerla por obra día a día y el dar un fruto en la medida de lo posible, humanamente, paso a paso, poco a poco, little by little, como se diría por ahí en inglés. Cualquiera sea el lenguaje, es el lenguaje del amor, de la misericordia, de la justicia divina, que han demostrado que siempre se han sobrevenido situaciones adversas, pero se ha sobrevivido por la fe, la confianza, la esperanza en Dios. Mayores lo podrán certificar mucho más allá de su servidor, amigo y hermano, que cada vez viendo más cerca la puertecita de entrada, rogando a Dios poder entrar por allí, cuando se es muy jovencito, un adolescente, un niño rebelde, creen tener puertas miles y poder entrar por todas y que todas han de conducir, como dicen, every road leads to Rome, que todos los caminos conducen a Roma. No es cierto. Roma representa el tirano, representa la cruz del maldito, que era sacrificado por sus pecados, por sus culpas, por sus faltas, pero para señal de contradicción, como le decía allí mismo a Simeón, a la María Santísima, que entregaba en sus brazos la criatura en el templo para disponerlo a merced de la cátedra mística, de los profetas en las sinagogas, de los sacerdotes en los templos para el sacrificio. Ahí estaba llevando la criatura, ahí estaba llevando, mientras su esposo José llevaba las palomitas y llevaban la ofrenda para el templo, ella estaba entregando a su hijo, al Cordero de Dios, inmaculado, como ella misma, casta, pura, obediente a Dios, en ese fiat, porque confía en Dios, pobreza, humildad y obediencia. Asimismo, el niño Jesús, y lo entrega en las manos de quien representa la autoridad, para que sea asimismo ofrenda a la comunidad de Israel y a toda la humanidad, no en exclusividad para ninguno. Y ver la contradicción allá en cruz, que es el bien, la bienaventuranza, que tanto había proclamado días antes, porque el Evangelio de San Juan allí nos sitúa, luego del Sermón de la Montaña, luego de ya acercándose la Pascua con los discípulos, en la cena y previo a su despedida, ya en pasión, muerte y crucifixión. Entregar Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, el letrero, venció el pecado, venció al maldito, venció al enemigo, que es el príncipe de las tinieblas, que se cree príncipe de este mundo, que se cree el príncipe de nuestras almas, seres amados. Nos hace un llamado la Escritura hoy, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, a que es desde ahí que hay que, recomienda el Espíritu Santo, mirarla con la misma bendición de Dios, con la misma bienaventuranza y con la misma generosidad que el Padre Creador, que la Madre, ahora que se aproxima la celebración del Día de la Madre, dar a luz el arca de la alianza, seres amados.
Toda niña ha jugado con unas muñecas. Recién nacido, hasta confiesa a su servidor, amigo y hermano también, y aún llevar en sus brazos al niño Jesús. Esa es la muñeca que hay que cuidar, el niño Jesús. ¿Qué sentiría una madre hoy día que tuviera la oportunidad de Simeón de cargar al niño Jesús en sus brazos? No es una muñeca de trapo, no es una muñeca de moda, de fashion, para cambiarle de ropa y entrar en un consumismo. No hemos aprendido a jugar a las muñecas. Es jugar al bebé, al niño Jesús. Se tenía una tradición muy antigua, ya que entramos allí para tratar de conmover un poco en este encuentro entre generaciones, que esos juegos, esas lúdicas, esas formas de mantener la familia unida en tiempo de Navidad era esconder el niño Jesús, que eso es muy doloroso porque es la tragedia del niño Jesús perdido y hallado en el templo que celebramos en los misterios gozosos, que serían más bien dolorosos, tanto referidos a la madre como al padre, porque tanto María como José lo sufrieron, son ambos, es la familia unida, no el uno, no el otro, no son esas luchas esnovistas, consumistas, materialistas, de que el hombre frente a la mujer no. Se escondía el niño Jesús y la alegría era encontrarlo, pero más porque tener una recompensa material es por sentir al niño Jesús cerca y cargarlo. Eso era hermoso, poder uno tener esa gracia de Dios de encontrarlo. Él no se deja encontrar de quien lo busca afanosamente, egoístamente y sobre todo violentamente. Jesús se deja encontrar cuando se le busca con amor, con ternura, en paz. Como decía Jesús, la paz os dejo, la paz os doy. Y ese chalón debe estar siempre para formar. La evangelización es el primer camino a la formación, dar forma, decía Fray Nelson Medina, hablando precisamente ayer que se conmemoraba en San Juan de Ávila y Santa Catalina de Siena, y de ahí Santa Laura Montoya y toda esta orden de los dominicos de San Domingo de Guzmán, que es una invitación grande en este mes, sobre todo de María, del Santo Rosario, ese puente entre la terrenalidad y la celestialidad, entre la tierra y el reino de los cielos, con esa meditación, esa oración y ese ayuno, devoción a la Santísima Virgen María, con la devoción al niño Jesús, con la devoción a San José, a esa familia de Nazaret. Esa es la familia que hay que tener de referencia, y existió y es real y sigue existiendo, pero ahora en el reino de los cielos. Y en gracia de Dios poder decirlo ahora es por el Espíritu Santo, que sigue inhabitando esa familia sagrada en nosotros y nos sigue manteniendo. Ello mismo ocurría en los hechos de los apóstoles, porque decir esto es porque en gracia de Dios viene el testimonio desde Santiago, apóstol, los Boanerges, el Hijo del Trueno, con su ímpetu, con su fuerza, con su carisma especial, permitió romper fronteras, romper rupturas entre comunidades, entre prácticas, costumbres, para llevar a que todo lo que une es el amor y es Dios. Lo otro todo desune. Lo político, lo económico, lo social, referido a cosas finitas, a cosas materiales, a cosas mundanas. Seres amados, ¿quién puede ir contra la muerte? Nadie. Y tenemos que aceptar esa realidad. Nadie puede cambiar eso, pero Dios nos da vida eterna. ¿Quién puede liberar de las culpas del pecado sino Cristo, que ya lo hizo en cruz? Nos agobia de todas esas cargas, de todas esas culpas y todas esas taras que no nos dejan avanzar.
déjaselas a Jesús, que están en el pasado, y nos libera de toda esa preocupación del mañana, qué pasará, seres amados, es un día, pero vivirlo a plenitud, que circule la palabra puesta por obra y que circule el fruto de ella en cada ser. Lo otro no tiene sentido. Ve y abraza ya a tu madre, a tu padre, a tu hermano. Ya, porque no tendremos otra oportunidad. Que circule esta palabra entre todos seres amados, sea cualquiera el que la esté proclamando, caminando con Cristo, un laico comprometido, un ser hermano consagrado, un obispo, quien sea, el mismo Papa. Pero es la palabra de Dios sin cambiarle una letra. Su servidor, amigo y hermano, ahora leía, ni siquiera nosotros hemos podido llevar esa cruz, diciendo bueno, esas cargas, decía nuestro hermano Pedro, él siquiera llegó por el Espíritu Santo, porque ni aún así, lo más mínimo de la letra se puede cambiar, decía Jesús, pero cuando se colocan esas letras, confiamos en Dios de que sea el Espíritu Santo que por algo lo dice, para darle un verdadero sentido. Porque en la bondad, en la generosidad y en la misericordia de Dios, siquiera uno que logre dar testimonio de que el círculo del amor es completo. Se tiene una criatura en sus brazos porque esa es la creación y ese es el llamado del Padre Creador a crear con Él. Nada de abortos, nada de la eutanasia, nada de estorbar la vida, nada de estorbar la historia de salvación escrita en toda alma, en todo ser siendo. Nuestro hermano está escribiendo la historia con el Padre Creador. Y si decimos amar a Dios y le arrancamos una página al libro sagrado de Dios, que es así como está la Sagrada Escritura, Él va escribiendo otro libro. Algún día nos lo va a demostrar en el reino de los cielos, así sea. Y estarán allí todas las páginas que les hemos arrancado porque no queremos que otros las vean. Van a estar allí las hojas que habrían de estar y las estorbamos, las quitamos porque queríamos tener otra cruz, porque queríamos liberarnos de algunas cargas. Van a estar allí las hojas de otro hermano que quería aportarle a nuestro libro y no quisimos escuchar. Y que en última es el que puede decir en el lomo del libro, Cristo, que es el que abre entre el Padre Creador y el Espíritu Santo ese abanico para decir qué se hizo conforme al amante, que es el Padre Creador, y que se hizo conforme al amor, que es el Espíritu Santo santificador. Por eso Cristo es puente entre esas dos alas que comunican la tierra con el cielo, que comunican el día con la noche, que comunican la palabra que condena, pero la palabra que alimenta, que es Cristo. La palabra que condena es la letra muerta, la letra escrita, la letra que se queda allí en un libro. Pero la palabra que da vida es el verbo, acción creadora, que es fuerza transformadora, que es la familia sagrada inhabitando en el corazón. Seres amados, vamos, 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 jubilosos, a proclamar las maravillas del Señor a todas las naciones, dando nuestro testimonio de vida. Amén, que así sea. Hasta pronto. Dios los bendiga. Gracias.